El método forense. Ciencia, límites y realidad. En el episodio anterior, desmantelamos las fantasías de la televisión. Hoy toca hacer justicia, porque, aunque la ficción acelera y simplifica, no todo lo que vemos en pantalla es un invento. Algunas de las herramientas más icónicas de la ficción son, de hecho, los pilares que sostienen la justicia en el mundo real. Hoy, en el método forense, analizamos qué acierta la televisión sobre la ciencia forense y por qué, a pesar de las exageraciones, estos aciertos han cambiado el mundo. El mayor acierto de series como CSI o Bones es que los métodos que presentan existen. No son magia, son el resultado de décadas de evolución en biología, química y física. Vamos a ver cómo funcionan realmente tres de ellos. El ADN, la fotocopiadora biológica. En la televisión, el ADN es una respuesta instantánea. En la realidad, es un proceso riguroso de 4 etapas. Extracción. Primero, debemos liberar el material genético de la célula. Cuantificación. El telito debe medir exactamente cuánto ADN tiene para trabajar. Si hay muy poco, el proceso puede fallar. Amplificación, PCR. Aquí es donde ocurre la magia real. Usamos una técnica llamada reacción en cadena de la polimerasa, o PCR. Imagínalo como una fotocopiadora biológica que toma una muestra minúscula y crea millones de copias de secciones específicas para poder analizarlas. Interpretación. A diferencia de la televisión, no hay un match automático del 100%. Un analista humano debe interpretar los perfiles, asegurándose de que la muestra no esté contaminada y cumpla con los umbrales de calidad del laboratorio. Huellas dactilares y el AFIS. El AFIS, Sistema de Identificación Automática de Huellas, no es una pantalla con fotos pasando a toda velocidad. Es una base de datos que busca minucias, puntos específicos donde las crestas de la piel terminan o se dividen. La realidad. El sistema no te da un nombre directamente, te da una lista de candidatos con una puntuación de probabilidad. Es entonces cuando entra el perito humano, quien debe realizar la comparación final ojo a ojo para confirmar la identidad. Balística. El microscopio de comparación. La televisión acierta plenamente al mostrar que cada arma deja una firma en la bala. Debido a las irregularidades del proceso de fabricación y al uso, el cañón de un arma tiene estrías únicas. La herramienta. El microscopio de comparación es literalmente un puente óptico que une dos microscopios. Permite al experto ver en una misma imagen dividida la bala recuperada en la escena y una bala de prueba disparada por el arma sospechosa, alineando las estrías en tiempo real para confirmar si provienen del mismo cañón. Las series aciertan en una filosofía fundamental. La evidencia física no miente. En un mundo de confesiones dramáticas y testigos que olvidan, la ciencia ofrece objetividad. Al igual que en la ficción, un cabello con raíz o una mancha de sangre bien procesada pueden cambiar el rumbo de un caso, permitiendo incluir o excluir sospechosos de forma neutral. No todo es ficción. Existen documentales y docuseries que han aprendido de la estética televisiva para acercar procesos reales al público. Estas producciones cumplen una labor de alfabetización científica, enseñando cómo se recolecta la evidencia sin contaminarla y cómo se explican los resultados en un juicio. Aunque la ficción elimina el aburrimiento, suele apoyarse en escenarios plausibles. Los guionistas consultan a expertos para usar términos reales como luminol, CODIS o intervalo post-mortem. Este lenguaje, aunque simplificado, ha familiarizado al público con conceptos que antes eran exclusivos de los laboratorios. El impacto positivo, más allá de las expectativas. Se habla mucho del efecto CSI como algo negativo,
Pero la televisión ha generado una ola de beneficios sin precedentes para la ciencia real. Vocaciones científicas. Las series han hecho que la ciencia sea sexy. Universidades de todo el mundo han reportado un aumento masivo en las solicitudes para carreras de química, biología y ciencias forenses. Los jóvenes de hoy ven al científico forense no como un ratón de biblioteca, sino como un héroe que usa el intelecto y la formación académica para resolver problemas sociales. Alfabetización jurídica. El público general ahora entiende que la justicia debe basarse en pruebas, no solo en corazonadas. Esto ha llevado a una mayor exigencia de calidad en las investigaciones policiales y a que los ciudadanos, como posibles jurados, sean más conscientes de la importancia de la presunción de inocencia y la duda razonable. Inversión y recursos. El interés público ha presionado a los gobiernos para que inviertan más en laboratorios criminalísticos y tecnología forense, reconociendo que una justicia moderna es imposible sin una ciencia robusta. La televisión no inventó la ciencia forense, pero le dio un altavoz. Entre el laboratorio y la pantalla hay una distancia enorme, pero entender esa brecha es lo que nos permite valorar la ciencia real, una ciencia que no es mágica, que tiene límites y que, sobre todo, requiere tiempo. En el método forense no analizamos lo espectacular por ser bonito, sino por su capacidad de encontrar la verdad. La ciencia no es ficción, y aunque no sea infalible, es la mejor herramienta que tenemos para que la justicia sea, finalmente, justa. El método forense. Suscríbete para entender cómo funciona realmente la ciencia forense.